en esta noche, Dios. Nos reunimos, Señor, en nuestras casas para darte gloria a ti, Señor, para declarar de lo que tú has hecho en nosotros, Jesús. Voy a acompañarnos cantando. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Y puede cantar. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre es libre. Señor, y al que el Hijo hace libre es libre. Puede declarar sobre su casa que al que el Hijo hace libre es libre. Porque se acerca un tiempo, un nuevo tiempo para nosotros, para sus hijos. Te adoramos, Señor. Veo que se acerca su poder como una ola. No iré corriendo, pues este es el tiempo. Estoy yendo más profundo a lugares nuevos para mí.
Señor. Hoy damos gloria a ti. Damos gloria a tu nombre, Jesús, porque eres el único digno de ser adorado, Señor, de ser reconocido, Dios. Así que hoy nos unimos aquí donde estamos, Señor, en nuestros hogares, para reconocer: eres el único, eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está, y el universo y miles de ángeles cantan. El alfa, la omega, principio y final. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Te adoramos en esta oportunidad, Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Y eres el único, tú eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está, y el universo y miles de ángeles cantan. El alfa, la omega, principio y final, es el alto, el sublime. ¿Quién es? ¿Quién será? Eres el alfa, la omega, principio y final. Eres el alto, sublime. ¿Quién es? ¿Quién será? Quisiera invitarle para que ahí donde está usted pueda decirle: Señor, establece tu reino en mi casa, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en mi ciudad, Señor, establece tu reino en mi país, establece tu reino en cada lugar de Colombia, establece tu reino, Señor, en mi casa, establece tu reino en mi corazón, Jesús. Y que tu reino se establezca en la tierra como en el cielo. Que tu reino
cantárselo a Él. El alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El alfa. Y mientras adora al Señor, puede depositar su confianza en Él. Puede depositar toda su confianza en nuestro Dios, el sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Los que creyeron en Él no serán avergonzados. Aleluya. Damos gloria a Jesús. Cantamos para Él. Te adoramos, Jesús. Para alabar al Señor ahí en su lugar. Dar aplausos a nuestro Dios. Dar voces de victoria. Aleluya. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en Él. No más condenación, echo fuera el temor. Danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en Él. No más condenación, echo fuera el temor. Danzaré con libertad. Y puede toda la familia adorar hoy. Canto, danzo, alabo. Somos la generación que alegras tu corazón. Canto, danzo, alabo, solo aquí todos, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. Hoy toda la familia adora tu nombre, Jesús. Mi pasado borró,
sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía. Pero ahora muévete en nosotros, Señor. Pero ahora dentro de y Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. Y dígalo, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. ¡Aleluya! Que se escuche el pueblo de Dios adorando a nuestro Señor. Y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil y ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza. Y declare, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no había victoria? ¿Qué tal no ha conocido a Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos, aunque vengan las pruebas. ¿Y quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido a Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos, aunque vengan las pruebas. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no
Damos gracias a Dios por su misericordia. Bendecimos su santo nombre porque Él está aquí. Él está en medio de su pueblo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabe su santo nombre porque su santo nombre es engrandecido. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Adórale porque Él está en medio de ti. Adórale porque Él es tu Señor. Alábele porque Él es el gran yo soy. Él es el que tiene toda la solución a tus problemas, a tus necesidades. Él es tu proveedor, Él es tu Señor, Él es tu sanador. Él es todo para tu vida. Adórale a Él, adórale a Él, adórale a Él. Dale a Él la gloria. Glorifique su santo nombre. Levante sus manos ante su presencia y reconozca que solo Él es Dios, que solo en Él está el poder, que de Él viene su ayuda, que Él es su estandarte de victoria, que Él es tu paz, que Él es tu gozo. Él es todo para ti. Alábele a Él. Dice su palabra: todo lo que respire, alabe su santo nombre. Todo lo que respire, alabe su santo nombre. La alabanza a Dios mueve la mano de Dios. La alabanza a Dios hace que las victorias sean ganadas. La alabanza a Dios hace que los muros sean derribados. Adóralo a Él con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Él es el que te sostiene de tu mano derecha, dice su palabra. Él es el que te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el que estoy contigo, dice el Señor. Yo no te dejaré ni te desampararé. Dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice su palabra que Él no permitirá que el justo padezca de hambre. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Dios. Fuera de ti no hay nada, fuera de ti no hay nadie. Tú eres todopoderoso, Rey de Reyes. Tú eres todopoderoso, Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Solo en ti, oh Dios, está callada nuestra alma. Nuestra alma, Señor, descansa en tu presencia. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea toda la honra y toda la alabanza. Le doy la bienvenida a este culto maravilloso. Qué hermoso este tiempo de adoración, de alabanza que hemos tenido en la presencia del Señor. Y ahora le invito a que se prepare para la predicación de la palabra. Usted ahí con toda su familia, prepárese, tomen un lugar, su Biblia, su libreta, su lapicero para tomar nota y vamos a estudiar la palabra del Señor. Recuerde que su palabra dice que ella es medicina para todos nuestros huesos. Ella tiene el poder de liberarnos de toda ruina. Él es nuestro Dios. Le invito a que abra la palabra del Señor allí en Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 7. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 5 y 7. Y vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor. Dice así, todos: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por esta palabra. Dale gracias al Señor por esa palabra que es fiel y verdadera. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Que esta palabra hoy sea medicina para todo mi cuerpo. Que esta palabra hoy me fortalezca. Que esta palabra hoy me levante y me sustente y me permite cada día poderme parecer más a tu Hijo y llevar gloria a tu santo nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.
viviendo una vida cristiana equilibrada. Estos versículos que hemos leído nos animan muchísimo, ¿verdad? Vuestra gentileza, vuestra estabilidad sea conocida de todos. Pero a veces decimos, bueno, pero ¿cómo logro esa estabilidad? ¿Cómo logro que las situaciones, las circunstancias de la vida no nos desestabilicen? ¿Cómo poder mantener la fe todo el tiempo sin interesar las circunstancias que estemos viviendo? ¿Cómo mantener nuestra mirada puesta en el invisible? Bendito el nombre del Señor. Y cómo poder ser fortalecidos a través de Él. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de todas las cosas que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Recuerde que todo lo que Jesús tenía que hacer por nosotros, ya lo hizo. Eso nos lo revela el Nuevo Testamento. Él fue crucificado, Él fue molido, Él derramó su sangre, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. Todo lo que Jesús hizo está en un pasado, ya está hecho, ya es nuestro, ya nos pertenece. No es algo en lo que tenemos esperanza que vaya a suceder, sino algo que ya ocurrió, que ya sucedió. Jesús allí en la cruz del Calvario, una de las palabras que dijo antes de entregar su espíritu fue: consumado es. Lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Yo le pregunto, ¿qué tanto de lo que Jesús hizo por usted, usted ya posee? ¿Qué tanto de lo que Jesús ganó para usted hace más de 2000 años en la cruz del Calvario ya es suyo? Ya usted lo disfruta, ya vive usted en ello. Tal vez usted esté preguntando, pero ¿qué pasa? Yo todavía no lo estoy viviendo o todavía no he poseído nada. Si no ha poseído nada de lo que Jesús ya hizo para usted, se debe a que no ha experimentado la crisis de fe. No ha vivido aún la crisis de fe. Para vivir en la victoria de Canaán, uno tiene que pasar la crisis o el umbral del Jordán. Ellos no iban a entrar a poseer la tierra si no pasaban esa prueba de fe que les presentó el Jordán frente a ellos. Ellos tenían que librar esa situación, pasar al otro lado, porque ellos tenían que poner la meta en lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que esa tierra era de ellos y que se la había entregado, pero ellos, si no pasaban el Jordán, jamás iban a disfrutar de ella. La promesa hubiese podido quedar ahí y nunca haberse cumplido si ellos no pasan el umbral del Jordán. Si cuando llegaron frente al Jordán ellos hubiesen retrocedido, jamás hubiesen obtenido la tierra prometida. Bendito el nombre del Señor. Sin uno pasar el umbral de la fe, nunca podrá atravesar el camino de la fe y su vida espiritual tendrá muy poco progreso. A veces nos preguntamos por qué hay personas que avanzan tanto en el camino de la fe. Porque hay personas, y tal vez usted se sorprende de personas que todo el tiempo están dando testimonio y usted se sienta a hablar con ellos y ellos solamente cuentan la gloria de Dios y esto y esta prueba de fe y esta prueba de fe y esta prueba de fe, y usted los ve cómo han podido avanzar, cómo han podido progresar en el camino del Señor, y usted se pregunta, y hay muchas personas que incluso llegan a resentirse con Dios porque cree que Dios tiene favoritos, que Dios tiene a unos sí y a otros no. Pero cuando yo conozco la palabra me dice que Dios no hace acepción de personas. Realmente cuando uno pasa por una crisis de fe, es cuando Dios puede mostrarle a uno las riquezas o sus riquezas en Cristo. Hay muchos creyentes que cada vez que son desafiados en la fe, retroceden. Algunos se resienten, se alejan,
otros toman una actitud totalmente mundana, de renegar, de maldecir, de decir cosas terribles, ¿verdad? Y nunca logran pasar esas crisis de fe, nunca logran superar ese Jordán. Y después de pasar uno por la crisis de fe, es cuando uno experimenta cada vez más de la gracia que está en Cristo. Para usted poder disfrutar lo que Jesús ganó ya para usted, usted tiene que pasar esas crisis de fe. Por ejemplo, ¿cómo conoce usted a Jesús como su sanador? Si no es después de atravesar una crisis de enfermedad. Tal vez tienes todos los medios para tener toda la atención médica de la mejor calidad. Entonces viene una enfermedad donde ya se sale de las manos de los médicos. Porque Dios quiere revelarle la gracia de Jesús como Rafa, como sanador, como aquel que llevó sus enfermedades sobre su cuerpo. Y entonces cuando usted supera esa crisis de enfermedad, usted conoce esa gracia y a partir de ahí en usted hay una confianza sobrenatural y conoce al Señor como su sanador y usted habla con esa seguridad y le dice al enfermo: no tema, Él es tu sanador, escrito está en la palabra, ciertamente llevó Él todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido sanados. Yo te declaro sano, yo te declaro sana en el nombre de Jesús. Pero es que esa persona ya ha pasado esa crisis de fe y hoy ha disfrutado de las riquezas de Cristo. Recuerde algo, hermano, hermana, que el diablo es tan terco como lo eran los cananeos en su época. Él va a querer resistir, Él le resistirá a usted en cada paso de su camino. Por eso, a menos que permanezca en la victoria de Cristo, usted verá derrota. Si usted no se para en la victoria de Jesús. Por eso la palabra nos insta ante la tentación, dice la palabra, huya, pero ante Satanás, dice, resistid al diablo y de vosotros se irá. ¿Qué quiere decir? Que en cada crisis de fe, Satanás se le va a atravesar en el camino y va a tratar de generarle resistencia, de que usted va a empezar una de las áreas que él le va a atacar muchísimo, va a ser la mente. Va a empezar a bombardearle la mente, a ponerle duda en la palabra, así como lo hizo con Eva y pues él siempre lo hace porque para tentar a un creyente y hacerlo caer es ponerlo a dudar de la palabra. Él va a generar esa situación en su vida. Él va a comenzar a bombardear, tal vez va a usar personas que también empiecen, ay, eso que usted es cristiano, ¿qué tal? Y usted sirviendo a Dios y mire lo que le pasa, ¿verdad? Y el enemigo va a comenzar a atravesársele por diferentes medios para que usted eche hacia atrás, para que usted no pase ese umbral y no pueda conocer las riquezas de Jesús. Por eso es muy importante, hermano, y ojalá usted lea y relea los evangelios y el libro de Hechos. Léalo muchas veces, porque es que allí va a conocer todo lo que Jesús ganó para su vida. Es que Él lo dio todo, dice la palabra, no se negó en absoluto para que usted y yo hoy disfrutemos de esa victoria. Pero a menos que usted permanezca ahí firme sobre la victoria de Cristo, entonces su vida cristiana vivirá en derrota. Por eso viene una enfermedad. ¿Por qué tiene que ser sano usted? ¿Por qué? Porque Jesús llevó todos mis dolores y todas mis enfermedades y por su llaga yo fui sano. Por esa victoria de Jesús yo le ordeno a la enfermedad que me suelte, que me deje libre. Yo le resisto en el nombre de Jesús. Yo no soy de los que retrocedo, yo soy de los que avanzo y tengo fe para vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Cruzar el río Jordán es una necesidad, es pasar el umbral, es atravesar la crisis. Pero ¿qué pasa si ellos llegan y pasan el Jordán y se quedan ahí? No había pasado más nada. Una vez pasan el Jordán, viene otra orden, viene otra prueba de fe. Y es, ahora le van a dar vueltas a Jericó.
Jericó va a ser la primera ciudad que ustedes van a poseer, pero no va a llegar porque sí, tienen que ir y darle una vuelta durante 6 días. Todos los días van, según el orden que les fue establecido, y le van a dar una vuelta a Jericó. El 7º día le van a dar 7 vueltas. Y cuando den la última vuelta van a tocar las trompetas, las bocinas, y los muros van a caer. Realmente cruzar el río Jordán, pero no rodear la ciudad de Jericó, es como entrar por la puerta de la fe sin caminar en el camino de la fe. El Jordán era la puerta, era el umbral que ellos tenían que pasar. Pero una vez pasaban, ahora tenían que seguir caminando en fe. Eso parecía de locos. Una ciudad amurallada, tan fuerte, y creer que por dar vueltas y el último día tocar bocinas y hacer voz de júbilo, iban a caer. Eso se necesita fe. Cualquiera de nosotros dirían, pero es que así no, pero es que eso no se puede, pero es que me van a decir que no, ¿verdad? Y entraríamos en una cantidad de argumentos y no le daríamos la vuelta. Cruzar el Jordán solamente sin rodear Jericó nunca hará que los muros caigan. Tal vez usted pasó al umbral, pero ahí se quedó. Dejó de confiar. Pasó lo más difícil y ahora que es solo confiar y obedecer, entonces no lo está haciendo. Entrar en la puerta de la fe sin caminar el camino de la fe no dará como resultado progreso espiritual. Hay personas que solo han sufrido y ahí quedan. Ya en el momento que el agua da aquí, confían en Dios, pero apenas pasa eso, vuelven y confían en ellos. Dejan de caminar el camino de la fe y por eso no hay progreso espiritual. Y es por eso que cada vez que se nos da fe, porque ninguno tiene fe en sí mismo, sino la que da el Espíritu a nuestras vidas. La fe está en Él, en su palabra. Nosotros no podemos tener fe en nosotros mismos. Nuestra fe está en Él, en lo que Jesús hizo, en su palabra que es fiel y verdadera. Bendito el nombre del Señor. Cada vez que se nos da fe, lo que realmente trae victoria a nuestra experiencia es que continuemos en esa fe, haciendo así que los muros caigan. O sea, es seguir caminando en fe. Tal vez usted pasó una difícil y la logró pasar, pero se quedó ahí. Ya dejó la fe a un lado y usted siguió actuando en su esfuerzo, en su capacidad, en su astucia, en su estrategia y no siguió caminando. Por eso los muros no han caído. Una vez ellos comenzaron a caminar en fe, pasan el umbral, caminan en fe dando 6 vueltas y el último día 7, en total 13 vueltas, los muros caen. Después de esa victoria, la palabra nos relata que ellos sufrieron una derrota en Ai. Era la segunda ciudad, una ciudad más pequeña, menos fortificada, y fueron derrotados. Mire, hermano, y esa es la inclinación natural, y por eso usted ve muchos cristianos como en picos. Un triunfo, una derrota, un triunfo, una derrota, un triunfo, una derrota. ¿Verdad? No, por eso dice la Biblia, vuestra gentileza, vuestra estabilidad. O sea, lo que voy logrando en el Señor no lo pierdo, sino que voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. No puedo ser un creyente como de picos emocionales. Dios quiere que yo vaya creciendo en la fe, en la fe, en la fe. Pero para eso toca seguir caminando en fe. Nuestra inclinación natural es confiar en Dios para las cosas que son imposibles para nosotros. Y confiar en nosotros para las que creemos fácil. Y ahí es donde somos derrotados. Dios quiere que nosotros caminemos en fe hasta para bañarnos los dientes. En todo. Si usted se va a bañar, confíe en Él. Amén. Si usted va a dormir, ponga su confianza en Él para descansar. Si usted va a hacer un negocio, no confíe en su estrategia comercial. Sepa que Él preparará el camino. Amén. Entonces, ¿eso qué hace en nosotros? Que tenemos que estar en una comunión continua y en una obediencia continua. Cuando experimentamos una maravillosa victoria en Cristo, la tendencia natural es volver otra vez
a confiar en nosotros mismos y entonces fracasamos y entonces nos tienen que poner en momentos bien estrechos, en situaciones donde ya humanamente nosotros no podemos hacer nada y tenemos que, porque es que recuerde que Dios está haciendo a través del Espíritu una labor en nosotros y es llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él no para, si usted retrocede, simplemente Él dice, volvamos otra vez. Y por eso hay muchos creyentes que siempre llegan como a un punto y ahí estancan. Retroceden, se van, reniegan, se debilitan, ya no oran, ya no siguen caminando en el Señor y vuelven y arrancan. Por allá a los 6 meses vuelven y arrancan. Y arrancan y el Señor dice, acuérdense dónde nos quedamos, ¿no? Entonces, vamos otra vez. Él no tiene afán. Él no tiene afán. Mire, nosotros somos los que hacemos que el proceso se demore, amén, que el proceso sea lento. Esto es típico de alguien que comienza o acaba de comenzar a vivir en victoria. Una vez usted tiene una victoria, tenga mucho cuidado, siga caminando en fe. ¿Cómo logró eso? Sígalo haciendo como logró eso. No se regrese a su confianza personal, no se devuelva a su propia fuerza, a su propia inteligencia. Mire, algo que la palabra nos insta es a eso, a no poner la confianza en nosotros mismos, a no creer que todo depende de nosotros. El camino de la justicia, dice la palabra, es como la luz del amanecer. O sea, usted ve que a las 5 de la mañana está muy oscuro, pero comienza la lucecita, y a las 6 ya está totalmente claro. Así quiere Dios que sea nuestra luz, dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Cada vez nuestra luz debe ir, ¿qué? Como la luz de la aurora, dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, Dios dio a su Hijo al mundo para que las personas puedan ser salvas por Él. Eso es lo primero que Dios quiere, que todo ser humano sea el primer paso de fe, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Para eso nos entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero una vez usted confiesa a Jesús como su Señor, una vez usted coloca la confianza de su salvación en Jesús, entonces Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Una vez usted confiesa a Jesús, Él le da un espíritu nuevo inmediatamente, dice la palabra, pone su espíritu en usted para que pueda tener poder para vencer. O sea, Él no lo deja solo en este caminar de fe. Él inmediatamente le da su espíritu y lo coloca dentro de usted. El Espíritu Santo vive en usted, vive en mí, con el propósito de darnos poder. Mire, hermano, usted es una persona valiente. Usted es una persona con poder y con autoridad. Los logros fuera de mí, por el Hijo, son verdades objetivas. O sea, lo de Jesús, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él no viene cada vez que un pecador se arrepiente. Él no es que lo vuelvan a colgar en la cruz. No, Él lo hizo una vez para siempre. No es que cada vez que un pecador se quiera arrepentir, Él vuelva a derramar su sangre. Él la derramó una vez para siempre. No es que cada vez que un pecador se arrepienta, Jesús va al sepulcro y va al infierno a hacerse pecador por él. Él ya lo hizo. No es que cada vez que un pecador se arrepienta, entonces Jesús vuelve a levantarse de la tumba. Él ya se levantó. O sea, lo que recibimos de afuera de Jesús ya son verdades objetivas, son hechos ciertos, comprobados, vistos por muchas personas. Pero los logros en mí, o sea, dentro, por el Espíritu Santo, eso que el Espíritu Santo obra en nosotros, que es la realidad de aquello que Jesús ha logrado fuera de nosotros, es una verdad subjetiva. O sea, dependerá de que usted camine en fe. Dependerá de que usted siga creyendo. Amén. Una cosa es que Jesús ya fue molido por nuestros pecados.
que Jesús fue llagado por nuestras enfermedades, eso es un hecho cierto, eso ya sucedió. Eso no va a volver a suceder, eso fue hecho una vez para siempre. Pero que eso opere en mí a través del Espíritu Santo, yo debo caminar en fe. Jesús llevó todas las enfermedades. Pero ¿qué dice la palabra? Si alguno está enfermo, ¿qué debo hacer? Ponga las manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. O sea, usted no tiene que hacer fuerza para que el enfermo se sane. No, es poner la mano. Camine en fe, o sea, camine en fe. Jesús ya lo hizo y Él dice que para que pongan las manos sobre los enfermos. A veces le ponemos mucha mística, ¿no? Dice, ponga las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados. Leí el testimonio de una mujer que esa pareja Dios la usó con muchísimos milagros a nivel mundial. Ella dice que ella conoció a Jesús a los 40 años y conoció las verdades objetivas, o sea, lo que Jesús hizo, pero también conoció y aprendió a ser obediente y a caminar en fe. Y dice, cuando ella entendió que en ella había poder para que al colocar las manos sobre los enfermos, ellos se sanaran. Dice, mire, yo veía a alguien y me daba cuenta que estaba enfermo, disimuladamente o pidiéndole permiso, lo tocaba. Y dice, y con el tiempo los enfermos comenzaron a sanar, o sea, la fe comenzó a fluir. Y era una mujer que cuando le distinguí tenía más de 90 años, pero tenía fe para ver milagros, que casi no había enfermo que se quedara. Son los esposos Hunter, ellos ya están con el Señor, pero dejaron un legado impresionante acerca de la sanidad divina y del bautismo en el Espíritu Santo. Miren, la fe es como una firme ancla del alma. Lea conmigo Hebreos capítulo 6, versículo 19. La fe se tiene que desatar en nosotros. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, la fe se tiene que desatar cuando yo descubro las verdades objetivas de Jesús. Son un hecho, son una realidad. Es que a veces las vemos como, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Él ya me sanó hace más de 2000 años. Ahora esa sanidad vendrá a mí a través de la obra del Espíritu Santo, pero para eso tengo que comenzar a caminar en fe. Un ancla es eficaz solamente cuando se lanza, cuando se clava, es donde ella coge fuerza. Entonces yo me puedo agarrar de ella. La fe no es operativa hasta que se lanza en Cristo. Usted tiene que comenzar a lanzar esas verdades objetivas, eso que Jesús ya hizo. Usted tiene que comenzar a declararlo. La crucifixión es lo que ya está hecho en Cristo. Eso ya sucedió. O sea, Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, le clavaron y cuando nos encontremos con Él en gloria veremos las marcas en sus manos, en sus pies. A Él ya lo clavaron. Eso ya es una verdad objetiva. Eso sucedió hace más de 2000 años. Pero la mortificación, que es dar muerte a las obras de la carne en mí, es lo que aún ha de ser hecho por el Espíritu Santo. Es una verdad subjetiva. Pero para que eso sea una realidad, yo tengo que echar mano de lo que Jesús ya hizo, de la verdad objetiva. Él ya lo hizo. Y Él dijo que cuando yo creyera en Él, yo quedaría crucificada juntamente con Él. Yo tengo que simplemente, ¿qué? Creerlo. Y caminar como un crucificado con Cristo. Como una persona que ya no tengo libertad para pecar. Porque yo ya morí con Cristo. Eso es una verdad que ya sucedió en Cristo, la crucifixión de Él. Pero la obra del Espíritu Santo sucederá en mí a medida que yo lo creo. Es lo que aún ha de ser hecho por el Espíritu Santo. Y mientras yo no camine en esa fe, yo no declare eso que Él ya hizo, yo no lance esa ancla para poderme agarrar de ella, pues nada va a suceder. Por eso a medida que usted obedece de buena gana en cada tarea que Él pone delante de usted, el Espíritu Santo obra la salvación de Dios por medio suyo, la va manifestando una
a una. La verdad objetiva de Cristo es verdad en mí por la fe. Pero la manifestación de esa obra en mí a través del Espíritu es hecha a través de la obediencia. Por eso es tan importante la obediencia. Mire, algo que, querido padre, querida madre, usted debe enseñar a sus hijos es a ser obedientes. Porque es que una persona terca no avanza espiritualmente. Hay personas tercas, retercas. Ellos se resisten y se resisten y se resisten y todo casi toca por las malas. Por eso la palabra nos advierte, no seas como el caballo o como el mulo que toca ponerle escabestro para que no nos acercan a ti. Todo es por las malas. Usted ve creyentes que todo es por las malas para que den un pasito de fe. Porque hay terquedad en sus corazones y es algo que tenemos que entregarle al Señor. Mire, algo que Él necesita en nosotros para poder avanzar en este proceso es que seamos obedientes. Lea conmigo Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, eso se da por hecho de un creyente. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, hermano, cuando usted aprenda a creer en la verdad fuera de usted, o sea, en la verdad objetiva, en lo que Cristo ya hizo, ¿usted lo cree? Mire qué hermoso el día que entendimos que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y que la sanidad viene a nosotros por sus llagas. Cuando esa verdad uno la cree, mire, ese es el ancla, ahí hecho mano. Aparece una enfermedad, tengo valor para resistirla, porque hay un hecho cierto, hay un hecho verídico, comprobable, de que Jesús fue llagado, de que Jesús sí vivió eso por mí. Yo debo creerlo, bendito el nombre del Señor. Yo debo entender eso que está fuera de mí, eso que sucedió, insisto, hace más de 2000 años. Y cuando yo creo esa verdad fuera de mí, entonces el Espíritu Santo la hace operativa en mi interior. Yo la creo, el Espíritu Santo la manifiesta. Usted echa mano de un hecho cierto para que suceda la obra del Espíritu, para que Él lo pueda, esa verdad que usted ya cree, Él la pueda manifestar. ¿Me hago entender en esto? Usted identifique los hechos, o sea, todo lo que nos podamos llegar a necesitar, dice la Biblia, todo lo que pertenece a la piedad, o sea, vivir una vida para Dios y a la vida, o sea, lo que necesitamos aquí para vivir. Él dice en su palabra, todo nos fue dado por medio de su Hijo Jesucristo. Él ya lo dio todo. Usted simplemente debe, ¿qué? Creer esa verdad para echar mano de ella. Y una vez usted la crea, entonces el Espíritu Santo la hace realidad en su vida. Dios quiere que comprendamos lo siguiente en cuanto a la resurrección. No solamente en que Jesús derramó su sangre, fue llagado, fue molido, se hizo pobre. Todo esto son verdades ya objetivas. Él las vivió. Por eso para usted hay salvación. Por eso usted no debe dudar de la salvación. Si usted ya creyó en Cristo, Él ya le perdonó, Él ya murió por usted. Es una verdad hecha cierta. Usted simplemente créala, usted está en Él, usted es salvo. No deje que el enemigo empiece a ponerle duda de su salvación. Él, por las llagas, ya hay sanidad para usted. Él se hizo pobre para que usted sea enriquecido. Hay riquezas para usted. Él llevó toda la angustia para que hoy usted disfrute de la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. Y dice la palabra, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Mi hermano, ¿cómo nos alegra cuando una persona nos dice, ay, estuve orando por usted? Yo no sé si a usted le ha pasado. Eso da alegría, qué rico que hayan personas orando, pero hay una verdad cierta y es que Jesús, desde que ascendió para estar a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Amén, usted no está solo. En las batallas de la vida usted no está sola. Él está intercediendo ante el Padre por usted. No deje que el enemigo le bombardee. Ay, pero nadie se acuerda de mí, nadie ora por mí. No, hay uno que está a la diestra del Padre intercediendo por usted. Y en cuanto a la resurrección de Jesús, en el lado objetivo, es un hecho. Ya hay resurrección, Cristo resucitó, dice la palabra que se apareció a María, se apareció a los discípulos en camino a Emaús, se apareció a los 12, luego hizo algunas apariciones, luego se apareció más o menos a 500 y lo vieron cuando Él ascendió, cuando una nube lo recibió y desapareció de ellos. Eso es un hecho cierto. Los discípulos dejaron escrito que ellos con sus propios ojos lo vieron. Pero en el lado subjetivo, aún queda por experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Usted ya no es el mismo de antes. Usted resucitó juntamente con Cristo. Mire, por eso en el día del juicio del creyente no serán juzgadas las obras antes de creer en Jesús. Las obras que serán juzgadas fueron las que realizamos después de haber creído en Jesús, sean buenas o sean malas, dice la palabra. Pero antes, ¿por qué? Porque nosotros morimos con Él y ahora resucitamos. Pero cuando vamos al bautismo, es una confesión en fe que hacemos ante muchos testigos, ante la iglesia, ante nuestra familia, ante nuestros padres espirituales, de algo que ha sucedido en mí, pero yo tengo que creerlo. Si yo digo, no, yo no me bautizo hasta que yo no cometa ni una falla, pues se morirá en bautizarse, amén. O sea, usted tiene que creer que usted resucitó con Cristo y el que le va a dar el poder para caminar en Él y agradarlo a Él es el Espíritu Santo. Usted ya no vive, ahora Él vive en usted, déjelo que viva a través de su vida. Déjelo que Él viva a través de su vida. Mire, hermano, nosotros podríamos vivir en un relax y es dejando lo que Él viva a través de nosotros, dejando lo que Él se manifieste, que dé una palabra, que dé un consejo, que coloque una mano, que brinde una ayuda. Hermosísimo, ¿verdad? Una palabra, pero eso hay que creerlo, amén. Es ser conscientes de esa verdad objetiva. Cristo resucitó y yo resucité con Él. Y Dios quiere no solo que le conozcamos a Él, sino que también conozcamos el poder de la resurrección de Cristo como un hecho en nosotros. Lea conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10. Y la palabra del Señor dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, muchas doctrinas paganas han tomado de que usted tiene que ayudarle al sacrificio de Jesús. Y cuando ven una persona padeciendo una enfermedad fuerte, le dicen, tenga paciencia, hay que ayudar al sacrificio de Jesús. Eso es contrario a la palabra. Aquí lo que nos está diciendo es que lo conozcamos para que todo lo que Él ganó, el poder de su resurrección, sus padecimientos, su muerte, ahora se manifiesten en nosotros como esa verdad subjetiva. O sea, yo tengo que creerlo, bendito el nombre del Señor, a fin de poder conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Sin embargo, este es el elemento que lamentablemente falta en la vida de muchos cristianos. La fe está basada en la obra terminada de Cristo, mientras que la obediencia está basada en la obra actual del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas personas creen firmemente que Cristo murió, que fue a la cruz, incluso lloran cada vez que piensan en lo que Jesús sufrió por ellos, pero les falta la segunda parte. Y es la obediencia para caminar en esa fe, o sea, obedecer al Espíritu Santo que está en nosotros para que Él pueda manifestar eso que ya
hemos entendido de Cristo en nuestras vidas. Si su vida está escondida en Cristo, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no puede usted evitar experimentar aspectos de muerte, de resurrección, de ascensión en su vida espiritual. Y de igual modo, si usted no está escondido en Él, no experimentará ninguna de esas cosas. O sea, ¿por qué es que yo vivo para Él? Porque estoy en Él. No porque yo sea tan santo. Yo soy santa posicionalmente. Por eso Pablo le escribe a los santos de Corinto y no eran tan buena gente. Había muchas cosas para arreglar. Pero él le dice los santos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Cristo. Y usted y yo en Cristo somos santos. Porque de otra manera no podríamos llegar ante el Padre Celestial. A veces preguntan, ¿cuántos son santos? Y a muchos les da miedo levantar la mano, aunque han creído en Cristo, pero no han creído que están en Él. No están escondidos en Él. Porque es que si yo muero hoy, tengo vida eterna. Porque estoy en Cristo. Y Él me asegura la salvación. Amén. He creído en Él y he sido puesto en Él. Y ahí tengo que permanecer escondido. Ahí. Si yo llegara hoy ante el Padre, allá al cielo, y tocara la puerta y Él me dijera, ¿por qué crees que debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿En qué argumentaría su respuesta? Tal vez diga, no, pues en esta contingencia he tratado de dar mercaditos, he tratado de hacer esto. Sí, pero no es suficiente. No, he tratado de ser un buen esposo. Sí, pero a veces también he portado mal, no es suficiente. No, pero nada será suficiente. La única razón de que el Padre abra la puerta y nos deje entrar a su cielo es porque creí firmemente en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús y estoy en Él. Por eso, es la única causa por la que Él debe dejarme entrar a su cielo. Si su vida está escondida en Él, todo lo que a Él le pasó tiene que manifestarse en su vida. Pero si usted se esconde en sus buenas obras, en su justicia propia, pues nada de lo que Jesús hizo se va a manifestar en su vida. Nada. Usted va a vivir una vida como las personas que no conocen al Señor, todo el tiempo tratando de ganarse la salvación, todos los días preguntando, ¿será que esto me condena? ¿Será que no me condena? ¿Será que esto me condena? ¿Será que esto no me condena? No va a vivir para la gloria de Dios. Le va a ser muy difícil, simplemente está tratando de ocultarse, de esconderse, de cobijarse en otras cosas que nunca serán lo suficiente. Lo que Cristo ha logrado nos da posición, es un hecho. Usted creyó en Cristo, usted está en Él. Y si usted está en Él, usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo que el Espíritu Santo nos da es lo que hace que tengamos experiencias. O sea, lo que Jesús ganó nos da posición. Soy salvo, tengo vida eterna, estoy sentado juntamente con Cristo. Pero lo que el Espíritu Santo nos da es lo que hace que tengamos experiencias. Amén. Lo que Cristo ha logrado es un hecho que debe recibirse. Donde el Espíritu Santo nos conduce es un principio que requiere nuestra obediencia. Y esto ojalá nos quede muy claro a través de esta enseñanza. Una cosa es la verdad objetiva, lo que Jesús ya ganó. Eso ya es un hecho cierto, yo debo creerlo. Otra cosa es lo que el Espíritu Santo comienza a manifestar en mi vida de ese hecho cierto, y para eso es que se requiere la obediencia. Bendito el nombre del Señor. Que un cristiano viva o no para agradar al Señor depende de que tenga un buen equilibrio entre lo objetivo, entre lo que ya es cierto, ya es real y lo creo, y lo subjetivo, lo que debo obedecer para que esas victorias se manifiesten en mí, para que esté gozando continuamente de sanidad divina, para que esté gozando continuamente de una provisión sobrenatural, para que esté gozando de una vida donde el pecado apesta, donde el pecado ofende, donde no estoy, ay, yo soy cristiano, ay, si no fuera cristiano, ay, si no fuera cristiana, no, eso se ve como algarrobas, pero para eso requiere dar pasos de obediencia.
Para eso requiere estar atento a la palabra y al Espíritu, haciendo lo que Él nos dice. Algunos creyentes hacen mucho hincapié en el objetivo. Y conocen plenamente y tienen mucha teología y conocen el proceso y el griego y el hebreo. Yo no le estoy diciendo que eso sea malo, pero están muy pegados solo al objetivo y no reconocen lo subjetivo. No reconocen la obra del Espíritu Santo, no reconocen hoy los milagros, no reconocen la llenura del Espíritu, no reconocen los dones, no reconocen, o sea, si Cristo lo hizo, pero allá quedó, yo lo creo simplemente y ya, pero no obedezco para que el Espíritu Santo pueda comenzar a manifestar toda esa gloria sobrenatural que Jesús ganó para nosotros. Pero según el principio de la Biblia, el orden es primero lo objetivo y luego lo subjetivo. Primero está el hecho de Cristo. Lo primero que yo tengo que hacer es conocer lo que Jesús hizo, afianzarlo en mí y que eso sea mi ancla. Vino una enfermedad, el médico dice que no se puede hacer nada, pero yo estoy firme. Señor, tu palabra dice que de esto no moriré. Yo viviré para anunciar las maravillas del Señor. Yo me agarro de esa ancla de fe porque tú llevaste esta enfermedad, la llevaste hace más de 2000 años. Es un hecho cierto. No te quedó un pedacito en tu cuerpo que no tuviera llagas. Por eso yo creo firmemente en mi sanidad divina. Bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Primero está el hecho de Cristo, después sigue la guía del Espíritu Santo. Tal vez en esa declaración el Espíritu Santo le diga, váyase a 3 días de ayuno. Entonces, pero ¿por qué si estoy enfermo antes necesito comer? No, usted necesita matar de hambre la enfermedad. Tal vez el Espíritu Santo le diga, apártese tanto tiempo o tómese tal cosa. Recuerde que en una ocasión le llevaron un ciego y Jesús cogió barro, echó saliva, hizo una masita y se la puso en los ojos. Luego dijo, vaya, lávese, y cuando él se lavó los ojos, vio. Amén. Mire, usted no le puede poner como un molde al Espíritu Santo, como no, es que usted lo tiene que hacer, es así. Él obra como Él quiere. Él está glorificando a Jesús. Él toma de un hecho cierto y comienza a manifestarlo en unos de una manera, en otros de otra manera, en otros. Tal vez a veces somos muy dados a copiar la fórmula de lo que Dios mandó a hacer a alguien. Y tal vez alguien dé un testimonio, hermano, yo tenía mi carrito viejito y yo quería renovarlo y el Señor me dijo que se lo regalara a tal persona y yo se lo regalé y al otro día apareció el carro que yo quería en la puerta. Bueno, el Espíritu Santo lo hizo así. Entonces no quiere decir que al otro día todos salgan a regalar los carros porque no, el Espíritu Santo a él no se lo va a dar de esa manera, lo va a dar de otra manera, amén. O sea, yo tengo que creer en el hecho cierto de Jesús y simplemente dar pasos de obediencia a lo que el Espíritu Santo me indique. Él va a tomar de Jesús y debido a mi obediencia, Él va a poder manifestar lo que Jesús ya hizo. Bendito el nombre del Señor. Primero está el hecho cierto y luego está la guía del Espíritu Santo. Y el resultado final adecuado de este equilibrio es llevar mucho fruto, es permitir que el Espíritu Santo se manifieste de muchas maneras a través de nuestra vida para que el Padre sea glorificado. Jesús dijo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero lo que va a hacer que usted y yo llevemos mucho fruto es tener ese equilibrio entre lo que Jesús hizo y lo que el Espíritu Santo me dice que yo dé paso de obediencia para Él poderse manifestar. La Biblia divide el asunto de la salvación en 3 periodos. Primero, el pasado, en el cual Dios nos salvó del castigo del pecado. Eso es lo primero que Él hace por cada persona que se acerca a Él. Librarlo de la condenación eterna, darle salvación eterna. El segundo es el presente. O sea, ya fui salvo y en el presente Dios nos salva del poder del pecado en nuestras vidas cotidianas. O sea, Él nos libró del pecado, o sea, del pecado que me condenó. Amén. Que fue estar apartado de Jesús. Pero ahora en el presente Él me está librando del pecado cotidiano, de esas mentiras, de esa rebeldía,
de siempre ir en contravía de lo que Dios dice. Dios dice perdone, no perdono. Ame, no amo. Dé, no dé. Lávenle los pies, no se los lavo. ¿Verdad? De eso el Espíritu Santo está en nosotros y esa es la salvación de nuestra alma, es irla liberando, irla sanando de todo ese odio, de toda esa rebeldía, de toda esa terquedad, de toda esa actitud obstinada, ahí como una mula que no le dan rego, no da un paso para adelante. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, porque el alma es a ser terca, pero el Espíritu Santo está ahí. Si yo me someto no a la voz de mi alma, sino a la del Espíritu, me voy a convertir en una persona dócil, una persona obediente, una persona llevadera por el Espíritu Santo. Y la tercera es el futuro, en el cual Dios nos salvará de la presencia del pecado en su reino mientras reinamos con Cristo. Ahí ya el pecado no nos tentará, ahí ya no tendremos que luchar con nada de eso. Ya habremos sido libres para siempre de la presencia del pecado. Un cristiano maduro es aquel que ha tenido experiencias en las tres áreas. Firme en su salvación, el pecado ya no le domina, las mentiras ya se fueron, la lujuria ya no está ahí, el engaño, el orgullo, la obstinación, la terquedad, la grosería, la altivez, la desobediencia. Todo eso ha comenzado a irse, pero también vive momentos en que parece que el pecado ya no, para que fuera inmune, como que el pecado ya no existiera, ¿verdad? Como que eso ya no es para usted. Como que esa música, usted ya ni la entiende. Usted ve a la gente tomar y de una vez como que le revuelve el estómago. Ve a la gente fumar, cosas que incluso usted antes hacía y ya. Porque al principio es una lucha. O sea, eso que usted hacía y usted lo ve como que uy, otra vez y el Espíritu, no, acuerde que usted está crucificado. Acuerde que la resurrección, usted ya resucitó a una nueva vida, ¿verdad? Y usted, amén, sí, amén, 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 soy una nueva persona. Pero llega el momento del tercer aspecto donde usted eso ya no puede verlo, puede oír esa música que antes lo hacía tambalearse. Cuando usted se da cuenta estaba ahí con el piecito llevando el ritmo. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, ya no lo mueve, ya no le inmuta, bendito el nombre del Señor. Un cristiano maduro es ese que ha avanzado, pero eso no se da de la noche a la mañana. Eso es pasando umbrales de fe, eso es pasando crisis de fe y seguimos caminando en la fe. Pero ¿cuál es el ancla? Lo que Jesús ya hizo, Y aquí camino por la obediencia, haciendo caso al Espíritu. Lea conmigo allí 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Primera de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, la gracia de Jesús, y esto qué hermoso que usted lo entienda, no comenzó o no empezó con nosotros ni siquiera en la cruz del Calvario, ni el día en que usted confesó a Jesús con la boca. Tal vez tenga esa fecha. Bueno, yo tengo la fecha, el día en que confesé a Jesús con mi boca. Eso sucedió el 6 de marzo de 1977, ahí la tengo. Pero ese día no fue que comenzó ese plan de Dios, esa gracia de Dios a fluir sobre mí. Dice la Biblia que eso fue establecido antes de que Él creara el mundo. Vea, ¿por qué teme por su salvación? Si esa gracia fue destinada para usted desde antes de que Dios creara el mundo. Por eso algo que debemos confiar plenamente es en su plan eterno, que fue el favor divino que nos confirió al morir en la cruz. O sea, ¿por qué dudamos de eso? Mire, algo que estos días hemos entrado más en el estudio de la palabra, hemos leído más la palabra y algo que uno le sorprende. Por ejemplo, Jesús sabía que nada vendría a su vida que el Padre no lo permitiera. Nada, absolutamente nada.
Tal vez usted recuerda ya cuando David, este hombre, le estaba tirando piedra y lo maldecía, y los siervos de David le dijeron, lo matamos por ser grosero con usted. Dice, no, él no me podría maldecir si Dios no se lo permitiera. Si él me está maldiciendo es porque Dios se lo permite. Qué fe, yo digo, qué nivel, bendito el nombre del Señor, qué nivel. Y eso es madurez espiritual, de dejarnos de desesperar por todo. Ay, Dios mío, ¿pero por qué? Mire, cuando usted ya es un maduro espiritual, una persona madura espiritual, Señor, gracias. Tu palabra dice que nada sucede en nosotros por casualidad. Todo lo que nos sucede es por el bien de los que amamos al Señor. Yo te amo, estoy confiado, confiada. Un propósito tienes tú con esto. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice la palabra del Señor. En la epístola del apóstol Pablo, bueno, se cree que es del apóstol Pablo, a los Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, hermano, esto nos debe dar seguridad. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cada año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, o sea, a la misma presencia del Padre, solo una vez al año, y él llevaba unos trajes que iban hasta sus tobillos, y él tenía unas campanitas en sus tobillos, incluso tenía unas barras que quedaban fuera del lugar santísimo y unas cadenas suficientemente largas para él poderse movilizar, y todos estaban atentos a las campanitas. Porque si él había entrado impuro al lugar santísimo, al descender la presencia de Dios ahí, podía morir. Entonces, si las campanitas dejaban de sonar, significaba que el sumo sacerdote había muerto. Y los pecados de ese año se quedaban sin perdonar. Amén. Si las campanas dejaban de sonar, el pueblo sabía que el sacerdote o el sacrificio que el sumo sacerdote había ofrecido no había sido aceptable. Pero gracias a Dios por Jesucristo, nosotros nunca tenemos que dudar si hemos sido sí o no aceptos ante Él, porque el sumo sacerdote que ahora se presenta ante el Padre por nosotros es Jesucristo, y dice la Biblia, en quien nunca hubo pecado ni hubo engaño en su boca. Jesucristo siempre nos representa perfectamente ante el trono de Dios. Lea conmigo Hebreos 9:28. Hebreos 9:28, la epístola de los Hebreos, impresionante. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para arrebatar a los que le esperan. Bendito el nombre del Señor. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Mire, hermano, hermana, la carga más pesada de todas las cargas que puedan existir en la vida es nuestro pecado, ya que el pecado nos mantiene en esclavitud. El pecado divide nuestra mente, no nos deja confiar plenamente. El pecado nos enceguece a la verdad. El pecado nos desanima y nos impide llegar a hacer todo aquello para lo cual Dios nos creó. Nuestro pecado nos esclaviza. Trátese del que sea, pequeñito, grande, mediano, blanco, gris, negro. Y no estoy hablando de la adicción del mismo. Todo pecado rompe la comunión. Todo pecado. Por eso es que usted dice una mentira y luego va a orar y no es capaz. Siente que no. Usted engañó a su papá, a su mamá y va a orar y no, eso no fluye. Usted ha hecho una mentirita en el trabajo con un hermano, bueno, con quien sea. Usted fue grosero, grosera, le dijo palabras hirientes a alguien y usted va a orar y no es capaz. Porque es que el pecado nos separa, o sea, rompe la comunión. El pecado divide la mente, no nos deja concentrar en Dios. ¿Por qué el pecado nos separa? Porque Él es santo. Él aborrece la impiedad. Pero qué hermoso que Cristo es nuestro sustituto. Mire, hermano, usted peca hoy, usted no tiene que esperar a que volvamos a congregarnos.
Usted no tiene que esperar a que venga el día de la cena del Señor. Usted inmediatamente, por eso dice la Biblia, hijito, si alguno hubiere pecado, no deje para mañana, ni quiera para dentro de una hora. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No tiene que esperar a ir a conseguir un cordero, traerlo al atrio, que lo ofrezcan en sacrificio, que lo quemen para que reciba perdón. No, Cristo es nuestro sustituto y por medio de Él tenemos perdón y libertad de nuestro pecado. Mire, hermano, no vale la pena que usted cargue tanto tiempo con los pecados. Eso es una carga demasiado pesada. Es una carga demasiado difícil de llevar, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, deberíamos decir a quienes son esclavos, a quienes no son salvos, que crean para que puedan ser salvos del castigo eterno. Pero también deberíamos recordar a quienes son salvos que puede haber victoria sobre el poder del pecado en sus vidas. Y deberíamos alentar a ambos a que busquen la gloria de reinar en el reino venidero mediante caminar en obediencia con el Señor. Hay cosas o hay aspectos de la carne que quieren resistir a Dios en nuestras vidas, que son la sabiduría de la carne, la fortaleza de la carne y la vanagloria de la carne. Si estas tres cosas no han sido crucificados, no podremos hacer mucho trabajo para el Señor. Si todavía vivimos en nuestra propia prudencia, o sea, de nuestra propia inteligencia, si todavía vivimos de nuestras propias fuerzas, si todavía vivimos es para vanagloria, para que me miren, para que me reconozcan, será muy poco lo que podamos hacer por el Señor. La cualificación, lo que nos da calificación para hacer la obra de Dios, no yace en el celo que tengamos. Es que hay personas que tengan un celo del Señor y vacían a todo el mundo. Tampoco yace en el estudio de un seminario. Hay que hacerlo, hay que tener celo por el Señor. Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Hay que tener conocimiento de la palabra, porque es que el conocimiento es el que te revela esas verdades objetivas. O tampoco es el amor a las almas. No es ahí lo que me da la calificación para que Dios pueda obrar a través de mi vida. Descansa en que Dios se haya apoderado por completo de la persona. Él necesita hombres y mujeres que ellos mismos hayan experimentado la muerte de cruz. Hoy día, mire hermano, hermana, usted que está deseando ser útil al Señor, llevar mucho fruto para Él, ¿sabe qué personas son las que Él está buscando? ¿Sabe cuál es la clase de personas que Él va a usar? Personas que no tengan confianza en sí mismas. Mire, Dios tiene que llevarnos a unos niveles donde nos doblamos, donde nos rendimos, donde decimos, no, por inteligencia no fui capaz de salir de esta, por fuerza no fui capaz, por vanagloria, reconocimiento, eso tampoco me sacó, amén. Y es ahí donde Él puede comenzar a obrar en nosotros. Personas que no tengan autosuficiencia ni terquedad y que por tanto puedan confiar plenamente en Él. Mire, Dios solo puede utilizar a personas según la medida en que ellas no confíen en sí mismas. Usted ve a Pablo era un erudito, un hombre supremamente inteligente, pero para que Dios lo usara, usted ve las expresiones de Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes me daba valor, ahora es estiércol, ahora es basura para mí, eso lo tengo por basura, con tal de que Él se manifieste a través de mi vida. Dios solo utilizará la fuerza y el poder del Espíritu Santo para llevar su obra adelante. Y esa fuerza y ese poder se manifiestan solamente mediante lo necio y lo débil. Dice la Biblia, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y los que se creen grandes fueron humillados por los débiles. Lea conmigo estos dos versículos, 1 Corintios 15, 42 y 43. Primera de Corintios 15, 42 y 43, dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire hermano, quítese de la cabeza que Dios le va a usar en lo que usted se cree fuerte. ¿Sabe dónde lo va a usar? En lo que usted se cree débil.
en lo que usted se cree débil, ahí es donde Él se va a poder manifestar. Porque recuerde, lo que más obstaculiza la manifestación de Dios en nosotros es la fortaleza de la carne, la inteligencia humana y la vanagloria de esta vida. Amén. La sabiduría humana o la sabiduría de la carne, la fortaleza de la carne y la vanagloria de la carne. Dígale, Señor, me rindo. Aquí está mi vida, Padre. Dígale, Señor, quiero ser tuyo. Quiero ser tuya. Si tú reconoces que eres una persona necia, el Espíritu Santo le habla y tú no obedeces, siempre está argumentando y poniendo señales y contraseñales para obedecer. Dígale, Señor, me rindo hoy, haz conmigo lo que quieras. Tal vez estás rendido, rendida. Aproveche este momento y entréguese a Él. Dígale, Señor, quiero vivir obedeciéndote a ti, lo que me digas, a la hora que me digas. Quiero ser obediente, quiero reinar contigo, quiero llevar mucho fruto para tu gloria. Señor, he reconocido lo objetivo, lo que tú hiciste, pero ahora quiero vivir en lo subjetivo del Espíritu. Quiero caminar en el Espíritu, quiero darle la razón al Espíritu para que a través de mi vida tu nombre pueda ser glorificado. Si no le has entregado su vida a Jesús, es hora de que te liberes del pecado. Es una carga demasiado pesada. Dios no te hizo para que llevara esa carga. Esa carga la llevó Jesús hace más de 2000 años. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús será el Señor de tu vida y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Repite conmigo esta palabra. Dígale, Señor Jesús, hoy me rindo. Confieso que no puedo salvarme a mí mismo, a mí misma. Hoy te entrego mi vida a ti, Señor. Hoy declaro con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Y creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de los muertos. Quiero comenzar a vivir para tus propósitos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Dame un nuevo espíritu y pon tu espíritu en mí. Y quiero caminar en esa obediencia, en esa fe, entendiendo que todo lo que tú preparaste para mí, lo preparaste antes de crear el mundo. Gracias te doy en Cristo Jesús. Usted que está enfermo allí en casa, coloque su mano en el lugar afectado. Eche mano de esa verdad objetiva de Jesús. Él llevó todos sus dolores y todas sus enfermedades. Y ahora dígale, Padre, hoy echo mano de la fe en lo que Jesús hizo por mí hace más de 2000 años. Cómo su cuerpo fue llagado, cómo no quedó una parte buena en su cuerpo. No hay enfermedad en mi cuerpo que haya quedado fuera de Jesús. Él las llevó todas, todos mis dolores fueron llevados sobre Él. Por esa palabra tomo autoridad en el nombre de Jesús y genero a partir de este momento una resistencia. Espíritu inmundo de enfermedad y de muerte, yo te resisto ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te resisto y te echo fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por las llagas de Jesús, yo me declaro sano, yo me declaro sana, yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero orar por el dador alegre. Cada uno de los hermanos que ha mantenido su fidelidad al Señor, dígale, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias porque tú eres Jehová Jireh, el Dios de mi provisión. Gracias porque Jesús en la cruz se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Hoy creo esa palabra, Señor, y hoy presento mis diezmos, hoy presento mis ofrendas, hoy presento mis primicias delante de ti, Señor, y hoy las consagro para tu obra, oh Dios. Y hoy declaro, Señor, que toda la bendición tuya comenzará a fluir en mi vida, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.